Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, nos dejó una gran obra en varios libros, como 12 libros casi, donde él traduce una cierta cantidad de tablillas que encuentra en algunos museos de Europa, Estados Unidos, que cuentan esa historia de lo que vivieron los sumerios. No son todas las tablillas, porque son miles de tablillas. Él encuentra algunas en algunos museos disponibles, las traduce y se da cuenta, porque sabía leer la lengua cuneiforme de los sumerios, a ver la gramática y todo. Entonces una persona era de los pocos que sabían hacer eso. Entonces una persona autorizada para hablar de esas cosas que están en las tablillas, y lo hace como ningún otro. Nadie se ha atrevido a publicar este material encontrado en las tablillas, donde se habla de la presencia de personas de otro planeta que vinieron aquí a más o menos 450.000 años, ni 1.000.000 de años. Crearon esta humanidad genéticamente modificada. Y nos dejaron muchos escritos que los sumerios plasmaron en tablillas de arcilla. Entonces decía que Zecharia Sitchin es el único escritor que se atrevió a publicar esas historias en estos libros, con el riesgo de que lo tacharan de inventor o fantasioso, como se hace para desprestigiar a las personas. Pero un hombre que se dedica más de 30 años de su vida solamente al estudio de esas tablillas, profundizar en esos temas, no es fácil desautorizarlo con unas ideas así de repente, que como aparecen muchos detractores de él en las redes sociales, ¿no? Que inventó, que no se sabe de dónde sacó tal cosa, gente que no sabe ni traducir una tablilla, cuestionando a un maestro del idioma sumerio antiguo, el idioma cuneiforme, que sabe traducir, que sabe la gramática, que sabía hebreo antiguo. Gente que no sabe nada de eso, usted lo ve cuestionando a Zecharia Sitchin. Pero es pura palabrería, porque las personas serias que escriben no se desautorizan por un golpe intelectual, porque usted diga tal o cual cosa. No es así. Presente las pruebas contrarias a usted, profundice en los mismos temas, y entonces sus afirmaciones tendrán validez. Pero decir que no sirve por tal cosa, sí, solo palabrería, no pasa de ahí. Entonces Zecharia Sitchin es de los pocos que hace eso, y es un escritor serio. ¿Por qué? Porque una de las características de un escritor serio es que presenta fuentes. Él presenta cientos de fuentes que pueden ser consultadas, claro, por gente que sabe el idioma cuneiforme, porque está en las tablillas, y él remite allá. Mire, tal tablilla que yo consulté que dice esto aquí está en el museo tal de Londres, de Alemania, o de Francia, o de Estados Unidos, y está clasificada esa tablilla con el número tal, la letra tal. O sea, te remite directamente a la fuente. Si tú quieres contradecirlo, ve a la fuente, tradúcela, mira a ver lo que dice, si es contrario a lo que él está diciendo. Pero hablar que él inventó cosas, que sin presentar esas pruebas serias, no vale la pena ni escuchar esas afirmaciones que buscan en el fondo desacreditar el trabajo de todo aquel que se atreve a hablar de que en otros planetas hay civilizaciones más avanzadas que nosotros, que ya estuvieron aquí en el planeta, que nos siguen visitando, que dejaron una gran tecnología, que cada cierto tiempo pasa por acá, y la humanidad tiene un avance tecnológico. Entonces hoy hay un convenio internacional, sobre todo en los medios de comunicación europeos y estadounidenses, para desacreditar a todo el que habla de estos temas, de que hay otros planetas, que hay otras culturas mucho más avanzadas que nosotros. Todo lo desautorizan y lo ridiculizan, porque hay gente e instituciones en Europa y en Estados Unidos que gastan millones
pagándole a personas para que donde quiera que aparezca un comentario, una afirmación de este tipo, que hable de otros planetas, de existencia de vida, de civilizaciones, para que esas personas pagan las ridiculicen en las redes. Miles de cuentas diciendo todo lo contrario y la gente se cree que es verdad, que el que está haciendo la afirmación sobre vida interplanetaria está inventando cosas, ¿no? Que está medio loco. Me viene a la mente lo que hicieron ahora con ese Maussan de México, un hombre que se ha dedicado muchos años al estudio de los temas de los ovnis, de la vida extraterrestre. Jaime Maussan, un mexicano que tiene un canal de televisión, internet, lo pueden ver. Jaime Maussan, un hombre serio, no es un charlatán. Y se atrevió a presentar en público en el Congreso de México, creo que hace 2 semanas, una semana y algo, unas criaturas, los cuerpos disecados de unas criaturas, porque no son momias, no fueron momias que él presentó, son los cuerpos disecados de criaturas encontradas en el Perú. Y después de mucho análisis que se le hizo en México y en otros lugares, esos analistas determinaron, y él estuvo ahí y vio que esas criaturas, esos seres no son de aquí del planeta Tierra, no tienen el ADN del planeta, no pertenecen acá, y que estaban intactos, no fueron momificados ni fueron creados o para confundir, nada de eso. Entonces lo presentó en el Congreso de México y eso se expandió. Inmediatamente le cayeron encima en las redes sociales ridiculizándolo. Los dueños de las televisoras que están vendidos ya a esa cadena de gente que desautoriza esos temas, enviándole periodistas para que lo entrevistaran, pero para desacreditarlo en el mismo programa, o sea, reírse de él. Es una manera que utilizan, ¿no?, para desacreditar a los que plantean temas así serios y un poco escandalosos. Te invitan a una conferencia de prensa, mira, te quiero en mi programa, pero cuando tú vas al programa, te ridiculizan y terminan riéndose de ti, porque eso está preparado para hacer eso con ese personaje. Lo han ridiculizado de todas maneras. Charlatán, inventan y cientos de cuentas en YouTube, en TikTok, burlándose del hombre, como para que se entierre vivo y no quiera dar la cara. Eso es parte de lo que tuvo que enfrentarse Charya Sitchin, un especialista, pero aún así los que hablan en contra no presentan las pruebas contrarias. Sí, pero miren, no son momias, son cuerpos disecados por tal y tal sustancia, y Jaime Maussan lo dice claramente. Hasta tienen, algunos tienen anillos en las extremidades, un metal con unas aleaciones metálicas que no se encuentran acá en el planeta. Y aún así lo agarran y lo ridiculizan hasta el extremo para que se vuelva loco y deje de hablar de eso. Ese es lo que quieren. Por eso a todo el que habla estos temas se le dice, no, que está loco, ¿de dónde tú sacaste esto? Pero los que quieren desautorizar no presentan pruebas contrarias. Que así es que se desdice o se contradice una afirmación de una persona seria. Presente usted sus pruebas de que eso no es. Y entonces se le creerá. Pero hablando y hablando y hablando, así es fácil desacreditar a los otros, ¿no? Como yo digo, por un golpe intelectual. Tú dices una cosa y ya piensas que el otro ya está desautorizado. Charya Sitchin enfrentó, pero siguió su trabajo y nos dejó una gran riqueza, porque es historia humana. No es mitología, no es leyenda, como se dice en la comunidad, los llamados expertos europeos y estadounidenses, ¿no?, que son asociaciones hechas para desinformar y mentir, porque reciben dinero para eso. Entonces, a este hombre hay que agradecerle este gran trabajo. Es el único que presenta estas cosas, pero con pruebas, con fuentes consultables. Y la última parte le iba diciendo en este libro que Dumuzi, un hijo menor de Enki, se casó con Inanna, hija de Enlil, o sea, se unieron los dos clanes en esos dos personajes, pero que Inanna era contraria al hermano de Dumuzi, que era Marduk.
siempre había una lucha entre los dos por el poder. Y Inanna quería usar a Dumuzi para tomar el poder de Marduk. Y Marduk descubrió el plano de ella. O sea, estaba utilizando a su propio hermano Dumuzi para ella ceder al poder, dar otro golpe de poder, porque ya lo había hecho varias veces. Hasta su propio abuelo le dio un golpe de estado a Inanna, a sus hermanos. Esa mujer era loca por el poder. Y nos habla de ese tema que llevó a una confrontación tan grande que Marduk tuvo que encerrarse en la gran pirámide y no cabe duda por las pruebas que se presentan en las tablillas que Marduk realmente sí estuvo preso en la gran pirámide y casi muere. Y Zecharia Sitchin entonces nos va a contar qué es lo que pasó, que se llegó a ese punto en que Marduk tuvo que refugiarse en la gran pirámide, encerrarse ahí, y también qué pasó que Dumuzi terminó muriendo. Y Inanna no aceptó eso, se volvió como loca porque era su amado. Tenían unos amores muy profundos y como que perdió el juicio, se puso fuera de sí después de la muerte de Dumuzi y acusó directamente a que Marduk fue el culpable, nunca lo perdonó. Ese es el drama, más o menos, el contexto en que se va a desarrollar esto que Zecharia Sitchin nos dice a continuación. Dice, Dumuzi, hijo menor de Enki, cuyos dominios tenían fronteras con el Alto Egipto, o sea, los territorios de Dumuzi no ocupaban el Alto Egipto. El Alto Egipto es allá cerca del Mediterráneo. Imagínense un mapa ahí del Medio Oriente. Israel, Palestina, Egipto, esos lados por ahí. Eso era el Alto Egipto donde están las pirámides y el espaciopuerto por ahí por el Sinaí. El Alto Egipto. El Bajo Egipto es ya caminando a lo que hoy es el país de Sudán, ahí en África también. Ya es un sistema más montañoso y no hay tantos valles como en el Alto Egipto, que está el Valle del Nilo ya desembocando ya en el Mediterráneo. Entonces dice que los dominios de Dumuzi estaban en el Bajo Egipto, que hacen frontera con el Alto Egipto, donde tenía Marduk sus dominios. Y dice, hijo menor de Enki, cuyos dominios tenían fronteras con el Alto Egipto, estaba mostrándose como un pretendiente al trono de Egipto. Había una lucha entre el que dominaba, el que mandaba en el Alto Egipto y el que mandaba en el Bajo Egipto, aun siendo los dos de la familia de Enki, luchaban por uno invadir la otra parte y controlar todo el Egipto completo, el Alto y el Bajo Egipto. Y se llegó en algunas ocasiones a hacer eso, algunos lo hicieron, unieron las dos coronas, del Alto y del Bajo Egipto, pero había conflictos. Y entonces dice, y por detrás de estas ambiciones de Dumuzi no había otra que su novia Inanna, o llamada Ishtar también, en otros lenguajes, en otras lenguas. Otro motivo para las sospechas y la antipatía de Marduk. Marduk tenía ojeriza con Inanna porque sabía que ella siempre estaba ambiciosa por obtener el poder que tenía su abuelo Enlil y destronar a Marduk también. Entonces una mujer ambiciosa por el poder y por la guerra. Y Marduk entonces se da cuenta de esa actitud de esa mujer a través de su hermano Dumuzi. El relato de Dumuzi e Inanna, dice Zecharia Sitchin, el hijo de Enki, ella nieta de él, y Dumuzi, hijo de Enki, y ella, nieta de Enlil, o sea, los dos clanes se unieron ahí. Es algo así como un antiguo relato de Romeo y Julieta. Al igual que en el drama de Shakespeare, también aquí hay un final trágico de muerte y venganza. ¿Quién muere? Trágicamente, Dumuzi, el amante de Inanna. Dice, la primera presencia de Inanna o Ishtar, que se le llamaba así también, en Egipto, se menciona en el texto de Edfu. Dice que en Egipto, que es la región de Marduk, no le correspondía a ella entrar en esos territorios. Entonces aprovecha, se enamora de Dumuzi, que tiene sus territorios en Egipto, pero en el Alto Egipto, en la región montañosa,
y se infiltra a través de su esposo, quiere entonces avanzar y tomar el Alto Egipto, que es de Marduk, una mujer experta. Dice, la primera presencia de Inanna en Egipto se menciona en el texto de Edfu, que habla de la primera guerra de la pirámide. Llamada aquí, Inanna se le llama Ashtoreth, un nombre cananeo se le decía, en lo que hoy es Canaán, ahí, lo que es Palestina, Israel, esa región por ahí se le llamaba a ella Ashtoreth. Recuérdense que a esos personajes Anunnaki se le llamaba diferentes nombres según el país donde estaban, ¿no? Si estaban en Sumeria se le decía un nombre en ese lenguaje. Si estaban en Mesopotamia se le decía otro nombre en el lenguaje de Mesopotamia. Si estaban entre los asirios o entre los cananeos se le llamaba otro nombre, según el idioma. Si estaba aquí en América se le decían otros nombres. Son los mismos personajes con diferentes nombres, diferentes culturas. Entonces se le decía también, además de Inanna o Ishtar, también se le llamaba Ashtoreth, en la región ahí de Canaán, lo que hoy es Israel, Palestina. Se dice que apareció en el campo de batalla entre las fuerzas de Horus, cuando Horus luchaba con su tío Set por el control de la región de Egipto. Dice, el motivo de su inexplicable presencia en Egipto pudo ser el de la visita a su novio Dumuzi, a través de cuya región estaban pasando las fuerzas de combate. La región de Inanna era la región del Valle del Indo, por allá lo que es Pakistán, con frontera allá con la India. Esa fue la región que a ella se le entregó, pero ella ambicionaba la región de Enlil, de su abuelo, aquí en el centro de la civilización sumeria, ahí en Mesopotamia, ansiaba, porque ahí estaba el centro del poder. Y fíjense, ya aquí amplía su ambición queriendo asumir también la región donde comanda Marduk, que es aquí en el África, ¿no? En concreto en Egipto. Y dice que ella apareció en Egipto, en la primera vez se le menciona, luchando al lado de Horus, que luchaba contra su tío Set, por el control ahí del Alto y el Bajo Egipto. Y dice Zecharia, si sin el motivo de su inexplicable presencia en Egipto pudo ser el de la visita a su novio Dumuzi, a través de cuya región se estaban pasando las fuerzas de combate. Por un texto sumerio sabemos que Inanna había ido a visitar a Dumuzi, que era pastor, era hijo de Enki, pero se dedicaba al pastoreo, ¿no? El llamado Dios pastor. Ven cómo hay diferentes categorías de Anunnaki, ¿no? Este se dedicaba al pastoreo, era experto en el pastoreo, en reproducir ganados, sobre todo de ovejas y cabras, y de ahí salía alimento para los Anunnaki, para los terrestres también. Entonces, varios de ellos se dedicaron a varias cosas. Lo más importante dentro de ellos se dedicaban a comandar sus ciudades, a reinar en sus ciudades, a vivir como anónimos, teniendo miles, cientos de servidores terrestres en sus residencias, que los terrestres le llamaban de templos, porque se hacían pasar por dioses delante de los terrestres. Y Dumuzi, uno de ellos, hijo de Enki, se dedicó al pastoreo y todo lo que supone, ¿no? La producción de queso, de leche y cantidad de productos que sacan, y exportación de carne, venta de carne, de ganado. Y ser el pastor Dumuzi. Incluso en la Biblia se menciona a Dumuzi, se le dice Tamuz. No me recuerdo en qué libro de la Biblia yo lo leí, dice que las mujeres, las plañideras, aquellas mujeres que eran pagas para llorar por alguien, cada año había una celebración, un acontecimiento donde a ellas se les pagaba para que lloraran por el dios Tamuz, es Dumuzi, Tamuz. Y dice que era el pastor, ¿no? A su lejana entonces vivía en una región rural, porque cuidaba animales, ¿no? Pastoreaba animales, no está en la región urbana, que es la ciudad. Entonces era en la región rural. Aquí se nos cuenta que Dumuzi estaba esperando la llegada de su amada Inanna,
esperando su llegada, y deja constancia de sus tranquilizadoras palabras ante una novia desconcertada por un futuro en una tierra extranjera. Ella se casó con Dumuzi, o se iba a casar, parece que se casaron porque él dice que era su esposa, pero anhelaba a través de ese casamiento con Dumuzi capturar las tierras del otro hermano de Dumuzi, de Marduk, y así hacerse con poder, no solo en su región, en Mesopotamia también, sino también en esta segunda región, que es la región ahí de Egipto, la región en África, o sea, la ambición, el poder. Y dice un texto que habla de los dos, en un amor frenético entre estos dos personajes, Dumuzi y Nanna. Dice un texto, dice, el joven Dumuzi estaba esperando. Dumuzi abrió la puerta, ella llegó a él como un rayo de luna. Eso en una nave que ella se transporta de un lugar a otro. Ella llegó a él como un rayo de luna, él la miró, se regocijó en ella. La tomó en sus brazos y la besó. El pastor puso su brazo alrededor de la doncella, ¿no? La agarró por la cintura, la abrazó y le dijo, no te he llevado a la esclavitud. Dijo, tu mesa será una espléndida mesa, la espléndida mesa en donde yo mismo como. Y ella llega y él la recibe con un fervor y un cariño y un deseo tremendo, ¿no? Cuando uno está apasionado por una mujer bonita, ella llega, pues uno se regocija en esa llegada y el contacto físico ya provoca una pasión intensa, ¿no? En aquel momento Inanna tenía la bendición de sus padres, o sea, aunque es del clan de Enlil, el padre de Inanna, que es Nannar, y su esposa Ningal, le dan la bendición, o sea, aceptan que ella enamore y ésta se case con uno del clan de Enlil, porque al fin y al cabo son primos lejanos. Son hijos de dos medios hermanos. En aquel momento Inanna tenía la bendición de sus padres Nannar, Sin y Ningal, y así como la de su hermano Utu, que era gemela, ella era gemela con Utu. Entonces Inanna y Utu, que también se le llamaba Shamash, Utu Shamash, comandante allá en el espacio puerto cuando estaba en el Sinaí, eran gemelos los dos. Y se dice incluso que entre los dos tuvieron una pasión, vivieron una pasión, un romance, porque eso era normal entre ellos. Y los terrestres veían eso y también lo practicaban. No había religión ni un Dios que lanzara una moral y un castigo. Eso no existía. Que los dioses llamados dioses eran ellos. Y entonces sigue diciéndose Charya Sitchin que Nannar Singh y su esposa Ningal le dieron la bendición a esta unión de Inanna y Dumuzi, aunque fueran de clanes distintos. Por eso se hablaba, decía Charya Sitchin, que parece un romance de Romeo y Julieta, aquellos italianos que eran de dos clanes que se odiaban a muerte, ¿no? Pero siendo de clanes distintos se enamoraron, se apasionaron, Romeo y Julieta. Y que terminó en una muerte trágica, ¿no? Romeo matándose, pensando que Julieta también se había matado. Y entonces compara los dos dramas, Charya Sitchin. Dice, en aquel momento Inanna tenía la bendición de sus padres Nannar Singh y Ningal, así como la de su hermano Utu Shamash. En esta historia de amor a los Romeo y Julieta, dice Charya Sitchin, entre una nieta de Enlil y un hijo de Enki. Algunos hermanos de Dumuzi y probablemente el mismo Enki también dieron su consentimiento. Le hicieron a Inanna un regalo de una piedra preciosa que todavía existe mucho en algunos lugares de África, aquí en América también, en algunos países, se llama lapislázuli. Es azul, lindísima, una piedra preciosa, como se dice, ¿no? Lapislázuli, que le encantaba mucho a Inanna para hacerse collares y cosas así. Un regalo de lapislázuli, la azulada piedra preciosa que ella tanto estimaba. Como sorpresa, le escondieron gran cantidad de cuentas y de cuadritos de esta piedra debajo de un montón de su fruta favorita,
que eran los dátiles, una fruta dulcísima, parece azúcar. El que no ha comido dátil, es una fruta que se produce en los lugares así desérticos. Sobre todo en esa región de Medio Oriente se producen muchos dátiles, ¿no? Turquía, Siria, Israel, Palestina. Se producen muchos dátiles en esos lugares donde hay agua de esos desiertos, una palmera, ¿no? Unos dátiles grandes, dulcísimos son esos dátiles, y se produce vino y otras cosas, bebidas. El dátil era la fruta preferida de ella. En su dormitorio encontró un lecho de oro adornado con lapislázuli, que Gibil, otro hermano de Dumuzi, hijo de Enki, había refinado para ella en la morada de Nergal. Nergal vivía allá, los dominios de Nergal, ese otro hermano de Marduk y de Gibil y de Dumuzi, y todos hijos de Enki. Los dominios de Nergal estaban allá en Sudáfrica, lo que hoy es Sudáfrica. Por eso se le llamaba a los dominios de él el mundo inferior, ¿no? Porque si usted está aquí en Mesopotamia, aquí encima, cerca del Mediterráneo, pues África allá al sur queda al sur. El mundo inferior, ¿no? Si coge el globo terráqueo, el sur, el mundo inferior va a ser ya esa parte sur de África, sur de América, o sur de Asia, o sur de Oceanía. Ese es el mundo inferior, ¿no? Hay gente que habla muchas estupideces en algunos videos de internet y comienzan a decir que Nergal es el señor del inframundo, donde están las almas de los muertos, y que el que controlaba todo eso allá, un mundo de espíritu, y todos esos disparates, Echarya Sitchin lo manda para el carajo. Dice, no tiene nada que ver con eso. Era la parte sur de África de los dominios de Dumuzi, que su padre Enki les entregó. Pero eso se le llama el mundo inferior, pero no tiene nada que ver con mundo de muertos, ni espíritu, ni nada, como se ha expandido en algunas cabezas media locas que no entienden y no. Entonces le confunden la cabeza a otros que lo ven en YouTube también. Eso era el mundo inferior, los dominios de Nergal. Y parece que Gibil, que era hermano de Nergal, tenía algún taller, porque Gibil era un experto haciendo maravillas, ¿no? Hacía de todo ese tipo, forjando escudos que eran capaces de volver invisible la pirámide, como lo demostró cuando la pirámide estaba siendo atacada por Ninurta, hijo de Enlil. Dice que Gibil creó un escudo que hacía invisible, que no dejaba atravesar las armas que disparaban Ninurta, que eran armas, no eran balitas como se usan esos ahora, ¿no? Eran armas de plasma y nuclear y cosas así, que no la conseguían penetrar por ese escudo. Después dicen otros textos que Gibil le creó una ropa que hacía invisible a otro de sus hermanos, ya parece que era Horus, y al mismo Horus también le construyó y le regaló unas sandalias que lo hacían elevarse al cielo. Por eso es que ese Horus, que es el mismo Ares en Grecia, aparece en los cuadros, en las pinturas, con unas sandalias, con unas alas. Es porque se elevaba en el aire. El terrestre baja hacia esa tecnología. Ya se pueden ver muchos aparatos que los personajes en Estados Unidos, en Europa los han creado, y en China también, que suben los pies, se los amarran en unos aparatos y controlando con una mano van, y esos especies de zapatos, entre comillas, los impulsan y los llevan por el aire, lo hacen volar. O sea, vamos caminando hacia lo que los Anunnaki nos enseñaron. Entonces, cuando vean esas sandalias con alas en algunas pinturas antiguas de Grecia, no se extrañe que existía. Era una tecnología más avanzada que la que tenemos hoy, la tecnología de los Anunnaki. Dice incluso en lo que los europeos llaman de mitología griega, que no es mitología, dicen, es que eso no es mitología, eso es historia humana. No son leyendas ni mitos, son historias humanas, son los mismos Anunnaki en diferentes países, en la India, en Grecia, en Roma, en Sumeria, en Egipto, son los mismos personajes, con una tecnología millones de años más avanzada que nosotros. Entonces, con armas que no tenemos todavía.
Entonces no es mitología, es historia. Y ese mismo Gibil entonces dice que le construyó un lecho de oro adornado con lapislázuli. Allá en los dominios de Nergal, en África del Sur, lo que es hoy por ahí, donde estaban los dominios de Nergal, parece que él vivía por allá y tenía un taller y le construyó eso a Inanna como presente, como regalo de bodas, diríamos hoy, porque se casó con su hermano, el hermano Gibil, que es Dumuzi, hermano de padre, ¿no? Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, y entonces comenzaron los combates y lucharon hermano contra hermano. En la medida en que la pelea era solo entre los descendientes de Enki, nadie vio ningún problema particular en que estuviera por ahí una nieta de Enlil, que es Inanna. Pero tras la victoria de Horus, cuando Set ocupó tierras que no eran suyas, Set, que era tío de Horus que nació en el texto sumerio, a Horus se le llama Orón, que era hijo de Osiris, hermano de Set, y los dos eran hijos de Marduk, que tenía sus dominios ahí en Egipto, en concreto, en esa parte de África. Y Marduk le dividió ese reino en Egipto a esos dos hijos de él, a Set, que se le llama Satu en el lenguaje sumerio, y a su hijo Osiris, que se le llama Azar. Pero Set tenía un problema, que quería en las tierras del Alto Egipto, donde están que las instalaciones y el espacio puerto y la gran pirámide. Entonces quería el poder y asesina a su hermano Osiris, pero que Isis se las ingenia con parece que era su padre, un hijo de Enki llamado Nigisida, el mismo que ayudó a Enki a crear la humanidad. Nigisida, el que se alcó aquí en América Central, por ahí en Mesoamérica, es el mismo personaje. Le ayudó a Isis, esposa de Osiris, a tener un hijo de él, tomando ADN de una parte del cuerpo de Osiris que ella encontró despedazado, porque Set lo despedazó y lo desmembró, como se dice, y lo dispersó por ahí, por esas costas del Mediterráneo. Ella encontró una parte y con el ADN de esa parte se inseminó y nació Horus, que nunca conoció entonces a su padre, Osiris. Entonces Set y Horus lucharon, porque Set quería la parte de Osiris, y Horus, con la ayuda de Marduk y otros dioses, le ganó a Set. Y dice que en esa batalla Inanna se metió y combatió, ayudó a Horus a vencer a Set. Dice, y comenzaron los combates y lucharon hermano contra hermano. En la medida en que la pelea era solo entre los descendientes de Enki, nadie vio ningún problema particular en que estuviera por ahí una nieta de Enlil, Inanna. Pero tras la victoria de Horus, cuando Set ocupó tierras que no eran suyas, las cosas cambiaron por completo. La segunda guerra de la pirámide, de la que ya hablamos, arrojó a los hijos y nietos de Enlil contra los descendientes de Enki. Y la Julieta, que es Inanna, la pone aquí Zecharia Sitchin entre comillas, como comparándola con la Julieta de Italia. Y la Julieta tuvo que separarse de su Romeo un tiempo porque los dos clanes estaban en guerra. Por la guerra de las pirámides. Recuérdense que Ninurta del clan de Enlil la asedió la pirámide donde estaban refugiados Enki, Marduk y Horus. Y la hermana de Enki, Enlil, Niñarsa, tuvo que intermediar para que lo dejaran salir libre de la pirámide y se lo llevó a su residencia allá en el Sinaí, a los dos. Entonces estaban en guerra y durante ese tiempo en que estuvieron en guerra, Enlil y Enki, con los dos clanes enfrentados en las personas de Ninurta, Marduk y Horus, ahí tuvieron que parar el relacionamiento amoroso que tenían estos dos, Dumuzi e Inanna, porque eran los dos clanes, estaban en guerra. Entonces ellos tuvieron que tomar una pausa, darle una pausa a sus amores,
Solo después que termine la guerra de las pirámides que ellos vuelven a reencontrarse y le dan otra vez un impulso a su relacionamiento amoroso. Cuando después de la guerra los amantes se volvieron a reunir y consumaron su matrimonio, pasaron muchos días y noches de dicha y éxtasis, motivo de numerosas canciones de amor sumerias. Consumar el matrimonio, eso se dice todavía, se usa, ¿no? Usted se casa con una mujer o una mujer se casa con un hombre y no hay relación sexual, pues se entiende que no se ha consumado el matrimonio, porque el aspecto sexual es un aspecto básico del matrimonio. Pero eso hay que estar claro a nivel de sexualidad, a nivel de la cabeza sobre todo, una mentalidad abierta a nivel sexual, porque hay gente que se casa y cree que lo sexual no tiene nada que ver, que es solamente el amor. Ya estoy casado, ya lo amarré, dicen las mujeres, ya lo amarré, ya es mío, ya no me preocupo por más nada. Es que la vida sexual es básica, es una de las columnas del matrimonio. Es lo que hace que se consume esa unión entre dos personas. Es la consumación a través del acto sexual, no solamente de besos y de caricias, es de la cópula, del acto sexual. Mucha gente no entiende eso. Muchas mujeres sobre todo se descuidan, ¿no? A nivel sexual, como que ya no. Para el hombre es básico, ¿no? La vida sexual en el matrimonio, si eso va mal, y también para la mujer, si la vida sexual va mal, las cosas no van bien en el matrimonio. Ahora, cuando la vida sexual va bien, muchas cosas se arreglan fácil, ¿no? Hay problemas en la sala, después en la cama se arreglan, dice el refrán. Y entonces dice que consumaron su matrimonio después que terminaron la guerra entre los dos clanes y escribieron muchos poemas donde Inanna habla claramente sin ningún tapujo moral, porque no existía la moral de un Dios que te esté vigilando, como le meten las religiones a mucha gente en la cabeza hoy. Las religiones se han inventado su propio matrimonio y le dictan a las parejas sus propias obligaciones que ellos se han inventado. Gente que nunca se casa ni quiere saber de matrimonio, le ha creado unas reglas y unas normas a los que se van a casar. La cosa más ridícula y más contradictoria, ¿no? Usted tiene que jurar que va a ser fiel en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, y que esto es para siempre y que lo que Dios unió usted no lo puede romper nunca. Un monte de cosas absurdas. Fidelidad hasta que la muerte no se... El ser humano no es capaz de asumir esas cosas. Son gente solteros metiéndole normas a otras personas que ni ellos mismos cumplen y dicen que es Dios que dice todas esas cosas, ¿no? Entonces la gente se vuelve medio loco con eso, ¿no? Cásese por civil. Lo único que usted hace cuando se casa por civil, el juez le pregunta o la jueza le pregunta, ¿usted acepta a fulano o a fulana como su esposa? Sí, pronto entonces ya los declaro marido y mujer. Nada de fidelidad eterna, de hasta que la muerte nos separe, que en las buenas y en las malas, que en la salud y en la enfermedad estaremos. Eso no es nada de eso. Eso es parte de la vida privada de las personas. Ellos lo resolverán como ellos puedan. Pero la iglesia tiene ese problema, que no respeta derechos humanos y que en nombre de Dios le mete un monte de obligaciones a la gente que nadie cumple eso. Fidelidad para siempre. Eso es ridículo, prometer eso. Eso no hay manera de cumplirla. En la salud, en la enfermedad, tampoco. Porque hay situaciones concretas que no hay manera de cumplir esas cosas. Entonces lo más real es el matrimonio civil. Usted acepta a fulana, sí, usted es adulto, ya sabe tomar sus decisiones, si la acepto, si no la acepto, y ya pronto. Ustedes dos se las arreglan como adultos. Pero después, que tú te estás enamorando con otra, pues esos son acuerdos que se hacen. Nunca nos prometimos fidelidad eterna, fidelidad para siempre. Si tú no aceptas eso, pues nos separamos. Pero no hay que matar al otro porque hizo tal cosa que nunca prometió.
Pero hay gente que se le mete cosas en la cabeza que nunca fueron promesas, porque no hay manera de cumplirlas. Y se hacen la vida imposible por esas cosas. Entonces Inanna canta sus amoríos, pero sin ningún tapujo moral de que un Dios la está vigilando y que lo controla todo, como le dicen las religiones. No, que el sexo no se hace por aquí, nada más por esta parte, que la otra parte no es para sexo y otra parte sí. ¿Quién carajo le ha dicho a ustedes que decidan por dónde uno tiene que tener sexo? Un monte de maricones, porque eso es lo que más son, maricones. En las iglesias lo que hay más maricones, sacerdotes y monjas homosexuales y lesbianas. Eso es lo que más abunda entre ellos, porque no enfrentan el matrimonio, entonces le quieren mandar normas a los otros. Y en nombre de Dios, Dios no se mete en esas cosas. Como que Dios está vago para estar vigilando la vida íntima de las personas. Por eso hay mucha gente que va con una estupidez en la cabeza a pedirle perdón a Dios, a donde el Padre, y tuvo sexo anal o porque tuvieron sexo oral y se sienten mal como que violaron las normas de Dios. ¿Qué cosa, eh? La gente no entiende. Usted tiene derecho a su vida privada y no tiene que meterse ni Dios ni nadie. Es usted que decide ahí. Cuando usted está con una persona adulta en la cama, las leyes y las normas las colocan ustedes dos, o tres, quién sabe, o cuatro que estén. Son adultos y deciden estar. Pero no hay ningún Dios ni religión que tenga que meterse en esas cosas. La gente tiene que liberarse de ese peso y de esas cadenas que le meten en la cabeza a la gente, que se dan un gustazo, se masturban y ya van corriendo a pedirle perdón a Dios, porque ¿qué es eso? Eso sea normal. Usted está esquizofrénico. Después que es feliz de alguna manera, hasta usted solito masturbando, se va corriendo a pedirle perdón a Dios porque fue feliz y tuvo un relajamiento físico como nadie se lo da. Y va a pedir perdón por eso. Usted es esquizofrénico, no está bien de la cabeza, usted necesita un psiquiatra. Entonces aquí Inanna habla claramente de lo que ellos viven, porque no hay esa moral condenatoria, represora, ni normas sociales o educativas que anden controlando la vida íntima de las personas. Fíjense lo que ella escribe de Dumuzi, de lo que ella hace con Dumuzi. Tan dulces como tu boca son tus partes. Está hablando de sexo oral. Tan dulces como tu boca son tus partes. Usted sabe que mi órgano sexual, mi pene es dulce porque usted lo chupó. No hay otra manera de que usted sepa que es dulce. Mire, porque es la misma, tan dulce como tu boca son tus partes. Ella dice, escribe eso. Ahora, si usted está lleno de religión y de moral religiosa hipócrita, dice, ay, pero ¿qué es eso? Ay, el problema es suyo, en la cabeza suya. Para ellos eso es normal. Tan dulce como tu boca son tus partes. Está refiriéndose al órgano sexual de Dumuzi. Merecedoras de una condición principesca, le dice ella. Entonces le dice, somete al país rebelde, o sea, vete en contra de el Alto Egipto, donde está comandando Marduk. Somételo, ve, dale guerra. Pero por detrás ella está enviando a Dumuzi, su amado, para ella quedarse con el poder. Somete al país rebelde, deja que la nación se multiplique. Yo dirigiré, fíjense, yo dirigiré al país con justicia. Ella es que va a agarrar el poder. Está usando a Dumuzi como un mequetrefe, como un payaso, como un monigote, como un muñeco, que va mandándola a la guerra contra su propio parientes en el Alto Egipto, donde están las pirámides, para que le haga la guerra y los conquiste y una las dos coronas, y que ella es la que va a comandar. O sea, Marduk tenía razón, esta mujer tiene un plano que yo no lo voy a aceptar, ella viene aquí a querer agarrar esta región también, ya tiene la de ella en el Indo por ahí, que se le entregó para que la desarrolle y la civilice, pero no se siente satisfecha, quiere aquí también a África, que es el territorio de nosotros, ¿ves? Y ella lo dice claramente. Somete al país rebelde, que es el Alto Egipto.
Deja que la nación se multiplique. Yo dirigiré al país con justicia. O sea, es el plan grandioso que ella tiene en la cabeza y usa Dumuzi. ¿Te parece esto a lo que hacen muchas mujeres registrados esos hechos históricos en algunos textos, en donde las mujeres utilizan el sexo, su sexualidad para conquistar sus planes, utilizan a los hombres, utilizan su cuerpo, el sexo para conquistar, realizar sus planos, y colocan de pantalla a los hombres que se dejan llevar por esa sexualidad de ella. El poder sexual de la mujer es una realidad, no se puede ocultar. El poder sexual está en el cuerpo de ella, no en el cuerpo del hombre. El cuerpo de la mujer es sexualidad de arriba abajo. En una escala de 0 a 10, la mujer tiene una capacidad sexual de 8. Y el hombre tiene 2. Y a veces tiene 1. Los hombres tenemos que ser conscientes de eso. No ser ridículo hablando de como el machista ridículo, ¿no? Que la potencia es mía, que yo soy, que nada. Tú eres comido, desgustado y después lanzado fuera cuando ya no sirve para estar durito allá adentro. Te expulsan. O sea, eso es lo que tú eres. Los hombres somos así. Como único tú puedes disfrutar, acompañar esa capacidad sexual de la mujer. Mayor capacidad. Es acompañando el ritmo de ella. No ir como un desbocado ahí a buscar lo tuyo. Y acabó pronto, acabó todo. Cuando tú acabas, ella ni comenzó. Porque tú eres un ignorante, tú no entiendes la sexualidad de ella, que tiene más capacidad que la tuya, no la admites. Y tú hayas que lo tuyo es lo más poderoso. Y es lo contrario, siempre fue lo contrario, porque la naturaleza es así. Ella tiene la mayor capacidad y nosotros la mínima. Entonces acompañémosla de ella para que ella nos transmita más placer, porque ella tiene más para dar. Y no seamos egoístas buscando lo nuestro, que acaba muy rápido. Comienza rápido y acaba rápido lo nuestro. Sigamos el ritmo de ella. Van a ver, muchos matrimonios se salvan por eso. Y otros se pierden por eso, porque el hombre con la mentalidad machista va y solo busca el desahogo de él. Acabó pronto, acabó todo. Ahí va como un burro rapidísimo, acaba y se vira y algunos hasta comienzan a roncar al lado. Yo fuera una mujer, le doy una cuerneada a un hombre así, porque ¿quién va a vivir un infierno así? Un tipo que va y se satisface y nunca piensa si yo llegué o llegué al punto máximo o no llegué, no le importa, solo él. Busco otro que me lleve al punto máximo, me entienda mi sexualidad. Y eso pasa y sigue pasando y seguirá pasando, porque la mentalidad no cambia rápido. Entonces, Inanna usa ese poder para conseguir un fin, diríamos, soy político. Sus ansias de poder, utiliza cualquier método, incluso el sexual, para conseguir realizar sus ansias de poder. Somete al país rebelde, deja que la nación se multiplique. Yo dirigiré al país con justicia. Pero primero le alaba la condición sexual de Dumuzi, que es simplemente una víctima de la sexualidad de ella. Y ella sigue diciendo, en otra ocasión ella le confesó la visión que ella tenía de su amado Dumuzi. Y le dijo, tuve la visión de una gran nación, Dumuzi, en la que se elegía a Dumuzi como dios de su país. Pues yo he hecho que se salte el nombre de Dumuzi, le di prestigio, ¿eh? Es ella que quiere todo el poder. Y usa a Dumuzi. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, aún con todo, no fue una pareja feliz, pues no tuvieron un heredero. Requisito esencial, según parece, para llevar adelante sus ambiciones como diosa, ¿no? Sus ambiciones de poder. No pudieron tener un hijo. Un hijo o una hija, lo que fuera.
Y así sucedió que en un intento por conseguir un heredero varón, Dumuzi recurrió a la táctica que adoptara tiempo atrás su propio padre Enki. Intentó seducir y tener relaciones sexuales con su propia hermanastra. Entre ellos eso era normal. Un medio hermano casarse con su media hermana. No solamente tener sexo, casarse. Pero la religión y la moral de hoy, hipócrita, nos han enseñado que si tú tienes relacionamiento sexual con tu media hermana es pecado, que eso es cosa del diablo, que eso es, la sociedad lo condena. Todo eso viene de las religiones controlando la vida de las personas. Y los dioses no hacían eso, porque ellos los practicaban. Una media hermana se puede apasionar por su media hermana. ¿Sí? Pueden tener hijos, pueden darse placer sexual, aunque no tengan hijos. Ellos nos enseñaron la moral, las religiones terrestres que después se llamaron iglesia y esas cosas, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, es que se han apropiado del derecho de las personas y ya son las que quieren decirnos qué es lo que es legítimo y lo que no es. Y le quieren imponer sus leyes sagradas a los estados que son laicos. Ustedes ven muchas iglesias en muchos de nuestros países actuando, los padres y los pastores como que ellos son los dueños de la moral y que hay que hacer las cosas según la moral de ellos, si no la cosa está mal. Hay un descontrol moral porque no se hace las cosas como ellos dicen. Pura hipocresía, porque cuando uno analiza la historia de ellos, uno no se deja meter esas fantasías que ellos tienen en la cabeza de moral. Como si fueran la reserva moral de los países, de todo el mundo. Pura hipocresía, señores. Entonces, no se consiguió tener un descendiente que era esencial para la consecución del poder. No tuvieron descendencia, Dumuzi e Inanna. Y entonces, Dumuzi, queriendo tener un descendiente, se va a donde su media hermana la convoca y quiere tener relaciones sexuales con ella, porque es la ley que viene de Nibiru, la ley de la simiente, que es contraria a la ley de la primogenitura. En Nibiru, la primera ley que se asumió fue la ley de la primogenitura en relación a la herencia del poder. ¿Quién queda en el poder después del rey? Su primer hijo. No importa que sea con una concubina o que sea con la reina. El primogénito hereda el poder, la ley de la primogenitura. Después, como vamos a leer en otros lugares, en el libro perdido de Enki, una de esas mujeres de uno de esos reyes en Nibiru se rebeló contra esa ley porque quería que su hijo fuera el heredero, pero él no era el primogénito, era el hijo de una concubina. Como Enki era hijo de una concubina y Enlil era hijo de la reina, pero Enki nació primero que Enlil, en Nibiru. Entonces, por la ley de la primogenitura, a Enki le correspondía el poder en Nibiru, heredar a Anu, su padre. Pero Enlil, al ser hijo de una media hermana de Anu, entonces se le entregó la herencia del poder en Enlil. El pleito por el poder entre Enki y Enlil viene de Nibiru, por esa situación. Porque la ley de la simiente, que sustituyó a la ley de la primogenitura, la inventó una reina que no quería que su hijo, que no era el primogénito, se quedara fuera del poder, y entonces le exigió al esposo, lo manipuló. El esposo era débil por ella, y entonces ella dijo: no, yo soy tu media hermana, de ahora en adelante el que va a heredar el trono es el hijo de la media hermana del rey. Y ese rey aceptó esa ley que esa mujer se sacó de una manga y lo convirtió en decreto, y ahí comenzaron las revueltas en Nibiru y los de la primogenitura luchando contra los de la ley de la simiente, y llegó aquí a la tierra y siguieron los problemas. Entonces aquí se implanta la ley que rige en Nibiru, que es la ley de la simiente. La media hermana es la que da, el hijo con la media hermana es el que tiene derecho a heredar el poder. Y entonces esos hermanos buscan de todas maneras tener un hijo con una media hermana. Enki con la media hermana de él
Niñarsak, que ya tenía Ninurta con Enlil. Enki desesperado le hizo tres hijas y más a su media hermana aquí en la tierra, pero no nacían los varones. Y eso es lo mismo que está queriendo Dumuzi, tener un hijo con su media hermana, que le da, legalmente lo coloca en la línea de la herencia del poder. Entonces dice, Dumuzi recurrió a la táctica que adoptara tiempo atrás su propio padre Enki. Intentó seducir y tener relaciones sexuales con su propia media hermana. Pero mientras en el pasado Niñarsak accedió a las pretensiones de su medio hermano Enki, tuvo hijos y tuvo hijas con él, la hermana de Dumuzi no quiso tener relaciones sexuales con él, llamada Estinagna, hija de Enki, pero de otra madre, que no era la misma madre de Dumuzi, entonces era media hermana. Ella no quería, pero ¿qué hizo él? Ella se negó, dice, y desesperado, Dumuzi transgredió un tabú sexual entre los Anunnaki. Ve, la moral de los Anunnaki, que no es esa moral hipócrita que viene de las religiones que tenemos, es la moral que ellos le enseñaron a los terrestres y que fue la moral que se vivió por miles de años entre los terrestres y que no era nada de pecado, ni nada del diablo, ni Satanás, entonces esos disparates que dicen las religiones ahora. Ellos tenían su moral, tienen su moral porque existen, ¿no? ¿Y cuál es la línea roja de la moral de los Anunnaki? Estuprar una mujer Anunnaki. No una terrestre, no. Con la terrestre ellos no aplicaban sus leyes. Porque ellos ven a los terrestres como seres menores que ellos. Ellos los crearon y los ven menores. Entonces con una terrestre tú puedes tener lo que tú y hacer lo que tú quieras. Ellos no te condenan. Ahora, si tú estupras una Anunnaki, esa es la línea roja de ellos. Tú vas preso. Tú tienes que pagar. O con el destierro o vas preso. Hasta Enlil, que era el comandante en jefe, tuvo que pagar con el destierro, haber estuprado a la que después se convirtió en su esposa. Lo perdonaron del destierro porque parece que fue un plan de la esposa de él, que se reunió con su mamá, hicieron un plano de las dos para que la hija de la mamá se colocara desnuda a bañarse por un lugar donde sabían que Enlil pasaba de vez en cuando. Y él la vio tomando baño desnudo y la deseó y se la llevó a su casa y la estupró. Pero fue un plano que hicieron las dos, la madre y la hija, para capturar a quien, al comandante en jefe, que estaba sin esposa, imagínate. Es como una mujer hoy que van atrás de un futbolista que no tiene ni el 6º grado de primaria, pero tiene millones. Y esas mujeres hacen lo imposible por conseguir dinero y es donde colocarse allá en el hotel donde está el tipo y metérsela en el cuarto, aunque le tenga que dar miles de dólares al encargado del hotel donde está el tipo para que le dé la llave y meterse de allá al tipo y tener relaciones sexuales con él, a ver si le saca un hijo, porque eso es un futuro seguro. Los millones que este tipo tiene, bueno, que tiene una pensión para el hijo, ya yo tengo la vida mía asegurada. Eso viene desde antiguo. Esas dos mujeres hicieron eso y capturaron a Enlil. A tal punto que después que destierran a Enlil, le preguntan a esa joven que él estupró, una Anunnaki, ¿tú lo quieres? Dice, sí, yo quiero, y yo quiero que sea mi esposo porque yo tengo un hijo de él. Entonces inmediatamente lo mandaron a buscar. Mira, te salvaste porque la muchacha quiere casarse contigo. Yo quiero un plano de ella y la mamá. El tipo era un jefe, el jefe de ellos todos acá. Y inmediatamente se casaron y la declararon a ella dama del poder, ¿no? Señora del poder. Ninlil, la dama del poder. Las mujeres hacen eso de hace miles de años atrás y ellas fueron los Anunnaki que nos enseñaron a eso. Utilizar su cuerpo para conseguir cosas, sobre todo poder y dinero. Y dice que esta media hermana se negó a acostarse, a tener sexo con su medio hermano Dumuzi para darle un heredero, en caso de que naciera varón, porque si nacía hembra no heredaba.
Entonces Dumuzi que violó la línea roja de la moral de los Anunnaki, estupró a su media hermana. Y eso es imperdonable entre ellos. De una vez lo mandaron a agarrarlo y quizá desterrarlo, quién sabe, pero lo iban a castigar, lo mandaron a capturar inmediatamente. Y quien dio la orden fue Marduk, que era el jefe ahí en esa región de Egipto. Entonces no iba a ser Enlil, porque Enlil comandaba en Mesopotamia, es Marduk que comandaba el Egipto, aunque se lo había dado repartido toda esa región entre sus dos hijos, el Alto y el Bajo Egipto, pero el jefe general era él ahí en esa región de Egipto. Entonces Marduk que lo manda a buscar preso porque transgredió la línea roja de los Anunnaki, estuprar una mujer Anunnaki. Entonces Estiniana se llamaba, Estinagna. Se negó a tener relaciones sexuales con su medio hermano Dumuzi. Desesperado, Dumuzi transgredió un tabú sexual y la violó. El trágico relato está anotado fíjense la seriedad de Zecharia Sitchin. Aquí él dice en dónde está ese relato. El trágico relato está anotado en una tablilla catalogada por los expertos como CT 15 28 29. Usted va al museo de Inglaterra y está esa tablilla. Consulta con el que se encarga del almacén del museo. Mira, búscame tal tablilla con estas indicaciones. CT 15 28 29. Ya él sabe, el tipo sabe dónde está. Ah, está allá. Es un catálogo que tienen de las tablillas que se llevaron de Mesopotamia en ese museo. Está todo catalogado. Aquí Zecharia Sitchin te nombra en dónde está eso que estamos hablando. En esa tablilla, CT 15 28 29. El texto cuenta que Dumuzi, entonces él la consiguió y la tradujo, como ya les dije, era de las pocas personas en el mundo que podía traducir y leer y traducir las tablillas sumerias escritas en lengua cuneiforme. Y dice Zecharia Sitchin, el texto cuenta que Dumuzi se despidió de Inanna, diciéndole que se iba a la llanura desértica donde estaban sus rebaños. A una llanura, ¿eh? Había quedado allí con su hermana. Su versada en canciones hermana estaba allí sentada. Estinagna era experta en canciones, en componer canciones, compositora de canciones. Y él la invita allá a la llanura donde están sus rebaños. Y ella cree que es una invitación de un medio hermano con su media hermana. Ella creía que la había invitado a un picnic, como se dice, tomando esa palabra francesa, picnic, una comida al aire libre, ¿no? Ahí en el campo. Ella pensaba que la había convidado para eso, para comer al aire libre, los dos ahí sentados y disfrutar. Ella creía que la había invitado a una comida al aire libre. Mientras estaban comiendo alimentos puros y aderezados con miel y mantequilla, mientras estaban bebiendo la fragante cerveza que ellos hacían, ya comida pura y cerveza divina, es porque son ellos que la fabricaban, no los terrestres. Eso no es porque, y como los terrestres creen que ellos son dioses, pues el que escribe le pone comida divina y cerveza divina, pero simplemente es un mote para decir que eran ellos que la hacían, los llamados dioses, los Anunnaki, ¿no? Cerveza y alimentos aderezados con miel y mantequilla, ¿ves? Dos ingredientes que seguimos usando hoy, miel, mantequilla. Mantequilla no del veneno que se come, mantequilla que él sacaba porque era un criador de corderos y de cabra. Entonces la mantequilla la saca de la grasa, de la leche de esos animales, no los químicos que le meten a una lata de mantequilla hoy, que eso es horrible, eso mata. Y entonces dice que mientras estaban bebiendo la fragante cerveza y estaban pasando el rato de buen humor, haciendo chistes, todo, Dumuzi tomó la solemne decisión de hacer lo que él había planeado, violarla, estuprarla. Para preparar a su hermana,
Para lo que tenía en mente, Dumuzi tomó un cordero y lo hizo copular con su madre, para que ella viera y por visión hiciera como hacen muchas mujeres que quieren darle un beso a un hombre y están cargando un niño y comienzan a darle beso al niño y mirando al hombre, o sea, le está convidando, está diciendo yo te quiero besar. Hay hombres que no entienden el mensaje, otros lo entienden, pero es como, es una técnica que usan ellas, ¿no? Me gusta aquel hombre, entonces lo miro y beso al niño. Le estoy diciendo, te quiero besar. Es a ti que te quiero besar. Esa es una técnica que se sigue usando al día de hoy. Pues Dumuzi hizo lo mismo, ¿no? Colocó a dos animales a tener relaciones sexuales para que ella viera y cogiera el mensaje, ¿no? Yo quiero tener relaciones contigo, como los animales lo están haciendo. Como una manera de excitarla y convidarla. O sea, es una convocación sexual por imitación. El beso que la mujer le da al niño mirando al hombre, o el hombre que coloca a los dos animales a tener relaciones sexuales mirando a la mujer. O sea, es un convite por invitación. Por invitación o por imitación. Vamos a imitar lo que está haciendo aquello. Por imitación, dice. Mientras los animales estaban perpetrando el incesto entre madre y cordero, que era el hijo de la oveja, por eso se dice incesto, ¿no? Mientras los dos animales estaban perpetrando el incesto, Dumuzi comenzó a tocar a su hermana por imitación, ya tocándola cariñosamente, intentando despertar el deseo sexual en ella. Pero su hermana aún no lo había comprendido, parece era poco experta en la cuestión del sexo, esa Estinagna, porque no entendía, dice. Pues eso, como ya les dije, muchos hombres no entienden el mensaje que le está mandando la mujer y muchas mujeres no entienden el mensaje que le mandan los hombres también. Pero aquí es lo mismo, ¿ven? La mujer no estaba entendiendo el mensaje por imitación que él estaba mandando. Dice, a medida que las acciones de Dumuzi se fueron haciendo más y más obvias, ya el cara estaba metiendo mano, y la mano cada día más profunda, y para aquí, y para allá, y metiéndose a aquellos lugares, y ya sabía, bueno, ya yo sé lo que te quiere entonces. Ya se dio cuenta la mujer, porque el contacto ya era directo. A medida que las acciones de Dumuzi se fueron haciendo más y más obvias, Estinagna gritó y gritó protestando. Y ella gritaba, no, yo no quiero, esto no puede ser, no quiero. Pero él la forzó, la montó, dice aquí el texto de la tablilla, la montó, la penetró, su simiente fluyó en la vulva de ella. O sea, derramó su semen dentro de la vulva de ella. Eso es lo que está queriendo decir. Y ella gritaba, detente, detente, no lo hagas. Gritándole. Esto es una deshonra para mí. Pero él no se detuvo. Tras perpetuar su acción, el pastor, sin temor y sin vergüenza, le habló a su hermana. Y dice Zecharia Sitchin, desgraciadamente lo que pudo decir se perdió debido a las fracturas de la tablilla. En esa parte donde él le dice a su hermana, después que la estupra, cosas que le dice, esa parte de la tablilla está dañada, no se puede leer. Pero quién sabe si después de cientos de años aparece alguien que descubre tablilla donde aparece ese texto completo. Porque hay miles de tablillas que no se han conseguido traducir ni leer, porque esa gente de los museos en Europa, Estados Unidos, la tienen en los almacenes allá, catalogadas, y no las traducen y a poca gente le dejan que las traduzcan. El egoísmo, y eso lo hacen ellos con todo, la riqueza cultural de otros países. Usted es latino, es un investigador, es un antropólogo, y va a España ya y procura en algún museo donde tienen cosas de América Latina aquí, de la historia de los indígenas. Ellos te dicen,
tú puedes ver esto y esto aquí no te mostramos. Y tú insistes, pero son cosas de América Latina, son cosas de mi país, que usted tiene acá. Yo quiero consultarla para escribir un libro. Dicen, no, esto no te lo vamos a mostrar. Y si tú insistes, te dicen, entonces no te muestro nada, si sigues insistiendo. Así son, mi España. Se lo estoy diciendo por experiencia. Yo tengo una amiga antropóloga que le pasó eso. Vaya a investigar cosas de aquí. Dicen, no, es que lo tienen todo sellado, no te dejan. Desde que saben que tú eres de acá, saben que si te muestran cosas que tienes escondidas, ya tú vas a escribir algo diferente. Y ellos no quieren que se escriba algo diferente de lo que ellos mismos escribieron para mantenernos desinformados con una historia falsa. Tienen hasta esqueletos de jefes indígenas de América ya. Cabezas tienen que le cortaron a algunos reyes aquí indígenas de América. La tienen allá. No la dejan, no la enseñan. No la dejan que le hagan análisis de DNA ni nada. La tienen allá. Eso se lo robaron y ni lo estudian ni dejan que lo estudiemos. Pues eso pasa con muchas cosas. Chaira Hitchens enfrentó eso también. Y entonces esa parte donde Dumuzi, después que estupra a su media hermana, Estinagna, lo que él le dice en la tablilla está dañado. No se puede leer, dice Chaira Hitchens, lamentablemente. Pero cometió el hecho más condenable en la moral de los Anunnaki. O sea, cruzó la línea roja, estuprar una mujer Anunnaki. Porque Enki lo había hecho con su media hermana, pero ella había consentido. Niñarzá, Enki fue allá donde ella vivía, allá en Tilmun, por ahí por el Sinaí, y lo dejó entrar, y ella sabía que él iba hacia eso, porque ya habían sido amantes en Nibiru. Ella era la prometida de Enki en Nibiru, y siendo prometida de Enki para casarse con su medio hermano, por disposición de Anu, el padre de los dos, el rey de Nibiru, ella se apasionó por Enlil, y tuvo sexo con Enlil, y le dio un hijo a Enlil, en Ninurta, y a Enki no tuvo hijo con Enki. ¿Ven? Entonces ella lo dejó pasar aquí también, se relacionó sexualmente con él y tuvieron hijas aquí en la tierra también. Y como ya le dije, no hay ningún dios ni moral que ande condenando esas cosas. Antes del diluvio, los textos bíblicos nos muestran que esa era, los terrestres seguían la moral de los dioses, que no es esa moral hipócrita que nos han metido en la cabeza estas tres grandes religiones, el judaísmo, el islam y el catolicismo. No existía esa hipocresía. Por eso es que Abraham se casa con su media hermana Sara. Y cuando aquel rey en la ciudad donde ellos están manda a buscar a Sara para acostarse con ella, porque Abraham le había dicho que era su esposa. Y cuando el rey se va a acostar con Sara, que Abraham le había dicho cuando Abraham dice que Abraham llegó a una ciudad, está en el libro del Génesis, no recuerdo qué capítulo, llegó con Sara a una ciudad y el rey de esa ciudad se apasionó por Sara, la esposa de Abraham, y Abraham expandió la noticia de que esa era su hermana. Entonces el rey la mandó a buscar. Si no es la esposa de él y es su hermana, pues la voy a tomar como esposa porque me gusta, es linda. Y la mandó a buscar, pero que él no tuvo relacionamiento sexual con ella porque dice en una visión nocturna Yahvé le dijo al rey que le iba a ir mal si se acostaba con esa mujer. Porque Abraham era un profeta de él, de Yahvé. Y el rey le dijo, pero yo no estoy haciendo nada extraño, porque él mismo dijo que era su hermano, o sea, que no era su esposa. Yo no le estoy quitando a su esposa. Y el tal Yahvé dice, sí, yo sé que tú estás actuando mal, pero aún así ya lo había amenazado. El tal Yahvé, ve que sinvergüenza es. Y Yahvé le dice al rey ese, Abimelech, algo que se llamaba así, le dice, yo sé que tú estás haciendo la cosa correctamente, que él te dijo que era su hermana y por eso tú la quieres tomar como si fuera tu esposa. Pero aún así no te acuestes con ella, devuélvesela, porque él es un gran profeta mío. Y entonces el rey le devuelve a Sara a Abraham y le dice, ¿por qué que tú no me dijiste a mí que era tu hermana y ahora resulta que es tu esposa? En una visión
tu Dios me lo reveló. Y Abraham le dice, sí, no, pero es que sí, es verdad, ella es mi esposa, pero también es mi media hermana, porque ella es hija de mi padre y de otra mujer. O sea, eran media hermanos, seguían las normas morales de los Anunnaki, tener sexo o casarse con su media hermana. Pero hoy se lo llena la cabeza, ay, eso es pecado, y muchas hermanas que tienen sexo con su medio hermano van corriendo a buscar un padre para confesarse o un psiquiatra, porque ella cree que están mal, que están anormales. O el medio hermano hace lo mismo, busca un psiquiatra, busca un padre que lo aconseje y que le quite ese pecado de encima. O un pastor que lo libre de Satanás. Ven, la locura que lleva las religiones a la gente. Ellos hacían eso porque era la norma que los Anunnaki les enseñaban. Ellos eran los dioses. No existía el tal Yahvé ese mandando cosas. Ni estas tres grandes religiones que nos han metido todos esos disparates en la cabeza. Era normal. La línea roja era violar a una hermana. Un Anunnaki violar a una hermana. Esas normas de Moisés y esas cosas, eso se escribe después. Y entonces sigue diciendo que esa violación entonces iba a llevar un castigo. Y quien iba a castigar a él era el encargado de esa región, el jefe, que era Marduk. Entonces sigue diciendo que el texto también que se había sido dice, desgraciadamente lo que pudo decirle Dumuzi a Gestinana después que la estupró se perdió porque la tablilla en esas partes está muy deteriorada. Pero sospechamos, dice Secharia Sitchin, que sin temor y sin vergüenza, tal como dice el texto, pasó a explicar a Gestinana los motivos de su comportamiento, porque él la estaba estuprando, porque quería un heredero. Le estaba diciendo por qué lo había hecho. Que había sido premeditado. Dice Secharia Sitchin, lo más seguro es que lo más probablemente que le está explicando sus acciones, que había sido sí premeditado, que él preparó todo porque quería tener un hijo con su media hermana, que era lo que le aseguraba la herencia del poder. Que había sido premeditado su comportamiento. Y esto queda claro en el texto. También se dice que Inanna estaba al tanto del plan de Dumuzi, que fue a tener un hijo con su media hermana, que Inanna estaba, porque para Inanna eso beneficiaba su plan de quedarse con el poder a través de Dumuzi, que ella apoyó esa acción de Dumuzi. ¿Cuántas mujeres hoy no son las que le buscan el hombre que quiere acostarse con una amiga de ella y él le da dinero a ella? Mira, consígueme esa muchacha y llévamela a un cuarto allá. Y ella acepta porque ella quiere el dinero y sabe que tiene al hombre también cuando ella lo quiere en la cama. Entonces tiene el dinero que le da y lo tiene a él en la cama. Entonces hace como que amiga de la otra muchacha que el hombre desea y se la facilita. Le da una mente, una cosa, y la amiga pensando que esta es una amiga seria, que es sincera, va al lugar y allá se encuentra con el tipo y él hace lo que quería hacer con ella. Y la misma amiga fue que la llevó, se la entregó, se la consiguió, como se dice. Eso sucede hasta el día de hoy. Y Inanna sabía del plan y lo aprobó. Inanna estaba al tanto del plan. Dumuzi, antes de partir a encontrarse con su media hermana Gestinanna, le habló a Inanna del plan, e Inanna a su esposo respondió acerca del plan. A él le dio su consejo, dice el texto de la tablilla. O sea, era un plan entre los dos. La violación de Gestinanna, según el código moral de los Anunnaki, era una grave transgresión sexual. O sea, pasó la línea roja, diríamos hoy. En tiempos primitivos, cuando los primeros equipos de astronautas llegaron a la Tierra, un consejo de guerra sentenció a Enlil, su comandante supremo, al exilio por haber violado a una joven enfermera. ¿Ven lo que les conté? Y como ya les dije,
antiguamente los grandes patriarcas anteriores hacían eso, seguían la moral de los Anunnaki. Y sucedía el incesto también. Enki se acuesta con alguna de sus hijas procurando un hijo y no lo tiene, se acuesta con nietas también. ¿Y qué es lo que hace Lot en el libro del Génesis, el capítulo 9 por ahí, de los versos ya 30 o 38 por ahí final? Que las dos hijas de Lot se acuestan con él, siendo su padre, y las dos tienen un hijo. Cada una tiene un hijo con Lot. Y no hay nada en ese texto que condene a Lot, o que diga que es un inmoral, un pecador delante de Yahvé. No hay nada de eso, no aparece. Pueden leerlo, porque no existía esa moral hipócrita. Cuando Nergal y Ninurta atacan, lanzan las bombas atómicas ya en el Sinaí, en el Mediterráneo, y el viento maligno se va hacia el sur, hacia el este, y acaba con la civilización de Sumeria en Mesopotamia. Eso está en la Biblia. Esos dos personajes se le aparecen a Abraham. Y dice que Yahvé también estaba ahí. Y le dice, mira, vamos a castigar a las ciudades pecadoras. ¿Cuáles eran esas ciudades? Son las ciudades que Nergal había dicho que quería arrasar, porque eran las ciudades que seguían a Marduk y a su hijo Nabu, que intentaban conquistar el espaciopuerto del Sinaí. Y esas ciudades alrededor del Mar Muerto por ahí se le habían unido a Marduk y a Nabu. Y Nergalan, que era hijo de Enki, concordó con Ninurta, hijo de Enlil, para arrasar con el espaciopuerto, para que Marduk no lo tomara, y arrasar con las ciudades que lo seguían, que eran ciudades donde vivían terrestres. Y ese plan se aprobó, solo Enki rechazó, pero fue aprobado, y se arrasaron esas ciudades. Y en la Biblia aparece eso, cuando los dos personajes que después se dieron una hartura de carne que le preparó a Abraham, siguieron caminando y se vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Las ciudades pecadoras, ¿qué significa? Que se habían unido a Marduk y a su hijo Nabu, porque esa era la región de los de Enlil. Pero eso ellos le llamaban ciudades pecadoras, porque se unieron con Marduk y no con ellos. Y que las dos hijas, después que vieron aquella utilización de armas que la humanidad no conocía, armas atómicas, nucleares, esa humanidad de esa época no la conocía, esas personas. Y que Lot se fue con sus hijas a una cueva, lejos, a una montaña, y de allá encima vieron cómo se destruyó, y Abraham también lo vio, cómo la llanura quedó hecha fuego y azufre. Destruyeron, lanzaron las bombas nucleares ahí, destruyeron todo. Para ellas que no sabían qué arma eran esas, dijeron, el mundo se acabó, no hay nadie, solo quedamos nosotros aquí en esta caverna, y mi padre no va a tener descendencia, porque ya no hay hombre. Esas ciudades fueron arrasadas. Ese es el contexto que hay. Y las dos dicen, la más grande dice, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues somos jóvenes, y papá no tiene descendencia, tenemos que darle descendencia. Y entonces la más grande dice, vamos a emborracharlo con vino, yo me acuesto con él y tengo sexo con él, y después le dijo a su hermano el otro día, ahora es tu turno, vamos a emborracharlo de nuevo, lo emborrachan con vino, y la pequeña se acuesta también con su padre, y las dos salen embarazadas de dos niños, y esos dos niños dieron descendencia a grandes tribus. No salieron anormales, nada de eso dice, no salieron anormales, son los padres de dos tribus distintas, esos dos niños que nacieron de ese incesto. Pero hoy, según la religión y todo, un incesto es cosa de lo más demoníaco que puede existir en la moral de estas grandes religiones que tenemos hoy. Un padre que se acostó con sus hijas, o hijas que se acostaron con sus padres. Es que existe, Señor, eso siempre existió. A veces es un escándalo porque el padre que estupra a las hijas. A veces no es escándalo porque son las hijas que se apasionan por el padre. Hay mujeres que la mamá se muere y el padre se queda sin mujer, y esa hija mayor quiere hacer el papel de la mamá
Y cuando el padre quiere buscar a otra mujer para satisfacerse sexualmente y llega a la casa, esa hija mayor lo ve y la ve, se siente celosa, porque eso es como parte de la genética de la mujer, no quiere compartir el hombre con otra. Y ella hace lo posible para colocarse en el lugar de la mamá, para que esa mujer no esté ahí, porque ella siente que es ella la que tiene que ocupar el lugar de la mamá, que ella es suficiente para satisfacer a su papá, para que él no busque otra mujer. Y el hombre se mete en trago, igual que le hicieron al hombre, se mete en trago y en romo y en una de esas se acuesta y tiene relaciones sexuales y ahí comienza una relación que no para. A veces la hija se casa y tiene su familia, pero sigue el deseo por el sexo con su padre. Lo ve más como un hombre, no tanto como su padre. Eso es pecado. Eso es la moral de las religiones que se inventó esa porcaría de pecado. Eso es una cosa normal que sucede entre los seres humanos. Un relacionamiento que puede pasar, que sigue pasando, que pasó miles de años después, que el terrestre lo aprendió con los que los crearon, los llamados dioses. Eso no tiene nada que ver ni con diablo, ni con Satanás, ni con pecado, ni con nada. Toda esa estupidez que se han inventado estas religiones, que no existían cuando estas cosas ya pasaban entre los terrestres. Sexo con animales, sexo entre hermanos, entre padre e hija, entre hija y padre, entre tía y sobrino, sobrino y tía. Esas cosas siempre han pasado, señores. Que las religiones han llegado y han metido todas esas cosas en un paquete moral, y todo huele a pecado, y a Satanás, y a diablo, y la gente se deja guiar por esas estupideces. Hay gente que se vuelve hasta loco por esas cosas que le han metido esas religiones en la cabeza. Señor, hay que liberarse. La etapa religiosa es una etapa del avance del ser humano. Para usted ser seria, ser bondadosa, ser cariñosa, ser humana con los otros, ser misericordiosa con los otros, ser justa con los otros, con usted misma. Usted no necesita religión. Usted no necesita iglesia, usted no necesita un padre, usted no necesita un pastor que le esté diciendo, porque eso sale de usted misma, de usted mismo. Usted como ser humano tiene esas cosas dentro de usted. Capacidad del bien y del mal, eso está dentro de usted, ¿no? Esas instituciones se han agarrado todas esas cosas como que son propiedad de esas manifestaciones, y que ellas se la dan a quien quieren, y que es Dios que da eso y quita eso, que nada. Eso es parte del ser humano, de la riqueza de nuestra naturaleza. No necesitamos esas instituciones para ser lo que queremos ser, señores. No se dejan engañar a la gente fácil. Usted no necesita meterse a monja para hacer el bien a los otros. Usted quiere hacer el bien, hágalo. Siendo doctora, siendo soltera, siendo mujer, siendo lo que usted quiera. Usted no tiene que meterse en ese encerramiento allá y a rezar y a hacer por aquí y por allá para hacer el bien a los demás, para servirle a los demás. Pero no le ha metido en la cabeza que de esa manera se le sirve a un tal Dios y usted se cree que le está sirviendo a Dios. Usted puede hacer ese servicio sin meterse en ese grupo de gente. Usted tiene esa capacidad dentro, hacer feliz, al curar enfermos. Vaya donde están los enfermos y compre remedio, tiene posibilidades y cúrelos. Usted no tiene que meterse donde las monjas, de los padres para ir a curar enfermos. A que mi vocación, mi carisma es cuidar enfermos. Por eso yo voy con las hermanas de tal o los sacerdotes de tal. Porque usted no tiene que ir donde ellos. Usted puede hacer eso. Usted sabe dónde están los pobres, los enfermos, los hospitales. No tiene que meterse a vivir su vida con un monte de reglas encima. Que lo reglamenten para aquí, para allá, para aquí, para allá. Lo que tiene que hacer todo está reglamentado. No necesita esas cosas. Usted lo puede hacer por usted misma. Entonces las religiones nos oprimen porque no respetan derechos humanos y quieren suplantar lo que es propio del ser humano. La espiritualidad no es nada que tenga que ver con religiones, señores. La espiritualidad, el carisma, eso son cosas que la persona tiene dentro y la puede practicar cuando quiera y donde quiera. Y las posibilidades están. Esas no son cosas que son propiedad de una institución religiosa, carisma o espiritualidad, lo que sea.
No tiene nada que ver con eso, señores. Usted puede ahorrar dinero sin necesidad de abrir una cuenta de ahorro en un banco. Usted lo sabe. Porque usted va al banco y le dice yo quiero abrir una cuenta de ahorro y el banco comienza a robarle de que usted abre la cuenta. Pero usted se convenció de que solo en el banco usted puede tener una cuenta de ahorro. Usted puede ahorrar su dinero de varias maneras, sin entregársela al banco, sin enriquecer a los dueños de esos bancos, que solo roban. ¿Ven? Las cosas, la riqueza que tiene el ser humano, no puede dejársela a esas instituciones, porque la controlan. Y se las dan como a los que ellos quieren. Entonces así manipulan a las personas. Entonces este hombre aquí, este Dumuzi, violó el código moral de los Anunnaki. La línea roja, estuprar a una mujer Anunnaki. Dice aquí, lo que le estaba mencionando, ya lo mencionó Secharia, así que Enlil estupró a una y fue mandado al exilio, a una Anunnaki. Dumuzi debía de ser consciente de todo esto, o sea, él debía conocer la línea roja entre ellos. Pero aún así lo hizo. Dice, Dumuzi debía ser consciente de esta línea roja, por lo que o bien esperaba que su hermana se entregara libremente a la relación, o bien los motivos de su acción eran tan imperiosos que se impusieron sobre la prohibición moral que existía. El consentimiento previo de Inanna nos trae a la mente el relato, porque Inanna concordó con el plan de Dumuzi, ¿no? El consentimiento previo de Inanna nos trae a la mente el relato bíblico de Abraham y de su estéril esposa Sara, que le ofreció a su joven sierva para que pudiera tener un heredero varón. Sara también no podía tener, ¿y qué hizo ella? Acuéstate con mi sierva, ten relaciones sexuales con ella, para que así yo pueda tener un heredero. Y ella iba a asumir como que el hijo era heredero de ella. La misma mujer está haciendo aquí la comparación con Inanna. Inanna sabía del plano y aceptó. Sara sabe del plano, que Abraham se va a acostar va a hacer sexo con una de sus sirvientas. Pero Sara lo acepta, ella está de acuerdo con el plano. Porque no podía darle hijos a Abraham, era estéril. Entonces ella le ofreció a su joven sierva para que pudiera tener un heredero varón. Un heredero varón, no una mujer, un heredero varón. Porque así se mantiene la herencia, a través del varón, ¿ve? La misma línea de los Anunnaki. Consciente de haber perpetrado un acto horrible, Dumuzi fue detenido poco después con la premonición de que tendría que pagar su acción con la vida, tal como dice en el texto sumerio traducido de una tablilla, texto que se llama Shaga Neir Inshi, que significa su corazón estaba lleno de lágrimas. Ese texto narra esa situación de Dumuzi. Compuesto en la forma de un sueño, este texto lo compusieron en forma como que Dumuzi tiene una visión. Dice, compuesto en la forma de un sueño autogratificante, el texto relata que Dumuzi se durmió y soñó que el pájaro principesco, en la nave de Marduk, y un halcón le iban arrebatando el halcón es Horus. Y también a veces se le llamaba el halcón al mismo Marduk, que tenía su nave, que se le decía pájaro principesco. Pero Marduk es un príncipe que vino de Nibiru, tenía el derecho a heredar el poder porque es hijo de Enki. Es un príncipe Marduk, igual que Ninurta aquí, es un príncipe. Pájaro principesco y un halcón le iban arrebatando de uno en uno todos sus atributos de estatus y propiedad. Entonces, los Anunnaki tenían unos atributos que se le entregaban como señales de que tenían cierto poder. Un tocado, como diríamos, un tipo de sombrero podía vestir. Es, por ejemplo, cuando usted es militar o enfermero, que se forma como enfermero, se gradúa de enfermero. Todas esas cosas, esas ropas se la dan y le dan toda esa parafernalia cuando es sacerdote, cuando es monja, le dan siempre un tipo de ropa que la mandan a hacer
y se la entregan a usted. Eso es señal de que usted está autorizado a usar ese tipo de ropa. Entonces tiene varias piezas esa ropa. Es lo mismo que está diciendo aquí de Dumuzi. Todos los ornamentos que él tenía, porque era un Anunnaki con autoridad en su reino ahí, era pastor, se le iban a quitar. Como cuando degradan a un policía, ¿no? Le rasgan el uniforme que le dieron. Usted no merece tener ese uniforme. Lo deshonró. Entonces se lo quitan. Y es lo mismo que Dumuzi se soñó en una visión que le estaban haciendo. Soñó que el pájaro principesco y un halcón le iban arrebatando de uno en uno todos sus atributos de estatus y propiedad. La pesadilla terminaba cuando Dumuzi se veía a sí mismo muerto en medio de sus rediles. Soñó eso, lo que le iba a pasar. Vamos a hacer una parada por aquí, señoras y señores. Esperamos que esta lectura les agrade y que la vayan entendiendo porque se actualiza mucho. Es muy actual, se relaciona con lo que estamos viviendo hoy. Gracias a todos y a todas.